Hermanos, recordamos que nos encontramos en estos momentos tratando el método con que los padres debemos llevar a cabo o utilizar con el propósito de alcanzar la meta de criar hijos a nuestros hijos en el temor de Dios. En la Biblia no solamente, hermanos, encontramos la meta de cómo los padres debemos esforzarnos por alcanzar, sino que también nos encontramos con el método que nos permitirá, hermanos, lograr llegar a esa meta, alcanzar esa meta. Y esta metodología, como ya hemos visto, contiene 3 elementos básicos y fundamentales. En primer lugar, debemos dar una concienzuda y cuidadosa instrucción religiosa a nuestros hijos. En segundo lugar, debemos reforzar esa enseñanza correctamente, por un lado, haciendo uso, hermanos, de un uso juicioso de la disciplina, y por otro lado, dando palabras de aliento dependiendo del caso. Ahora bien, ya hemos considerado la meta, estamos considerando ahora la metodología y luego veremos la manera. En el sermón de hoy comenzaremos a considerar el último de los elementos que conforman la metodología: la oración regular y constante de los padres sobre los hijos. Ese es el tema que vamos a tratar hoy, la oración regular y constante de los padres por los hijos. Y como es necesario, hermanos, ustedes bien saben que es necesario que instruyamos a nuestros hijos, que reforcemos esta instrucción positiva y negativamente, así también es necesario, hermanos, que oremos por cada uno de esos hijos que Dios nos ha entregado como una bendición. Y ahora, ya que esta labor, hermanos, es de carácter espiritual, no podemos realizarla efectivamente en nuestras propias fuerzas. De hecho, hermanos, todo lo que la Escritura nos demanda no podremos llevarlo a cabo si no dependemos de Dios en oración. Necesitamos elevar nuestras oraciones reconociendo que somos débiles para cualquier tarea, que somos insuficientes. Ahora, sabemos que nuestros hijos poseen un corazón que necesita ser purificado, una corrupción interna que debe ser dominada, y esto es imposible sin la intervención del poder de Dios. Dios ha prometido obrar a través de medios, y por tal razón es que debemos ser responsables en aplicar estas enseñanzas que encontramos a lo largo de la palabra de Dios. Debemos hacer lo que Dios nos ha ordenado hacer, y es en ese contexto en que Dios actuará. Dios no va a actuar, hermanos, si nosotros somos pasivos y no hacemos lo que Dios nos ha mandado. Él va a actuar a través de los medios. No debemos caer en el fatalismo, hermanos, esperando que Dios actúe sin que nosotros llevemos a cabo nuestra responsabilidad, nuestro deber. Dios actuará, pero Él lo hará a través de los medios. Pero por otro lado, hermanos, no debemos creer que el solo hecho de utilizar los medios ya lograremos alcanzar el objetivo. Debemos tener en cuenta que Dios es quien debe actuar en nosotros y por medio de esos instrumentos. Dios nos ha revelado en su palabra que Él actúa cuando su pueblo ora, cuando su pueblo dobla rodilla ante Él. Y lo que se supone que debemos pedir en oración es que Dios obre en nuestros hijos y pedirle que Dios bendiga el esfuerzo a corto y a largo plazo de lo que estamos llevando a cabo, en lo que hemos aprendido. Es decir, hermanos, que Dios bendiga nuestros esfuerzos en esta vida y en la venidera, y la manera que debemos hacerlo en primer lugar es humildemente. Hermanos, reconocemos que ¿quién es suficiente para esto? Sé que cuando hablamos de la crianza de los hijos nos aplasta el saber que nosotros todos nos quedamos cortos frente a esa responsabilidad. Entonces debemos ser humildes, no como alguien que tiene derecho a reclamar la bendición que quiere, sino más bien como alguien que va como un mendigo clamando por misericordia a Dios. También debemos orar con expectación, ¿cierto? Tenemos esperanzas, esperamos algo mientras oramos por nuestros hijos, no de forma pesimista, sino creyendo que Dios es fiel y bondadoso y que Él responderá a nuestra petición en su tiempo y a su manera. Además de esto, es necesario que oremos no solamente, hermanos, con expectación, sino con perseverancia, que seamos constantes, que no desmayemos, hermanos, no debemos desmayar en nuestros ruegos al Señor hasta que Él nos dé la respuesta. Y finalmente debemos orar con un corazón sumiso, dispuestos a someternos a su voluntad, dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, porque Él puede respondernos de una manera, puede ser que nos responda sí, no o todavía no, y tengamos que esperar. Pero debemos orar porque estamos en las manos de Él
y solo Dios puede obrar en el alma de nuestros hijos. Hermanos, nosotros no podemos cambiar el corazón de los hijos, no podemos transformar sus almas, solamente Dios puede hacerlo. Por eso clamamos, pero ese Dios, el único que puede cambiar el corazón, nos ha dado instrucciones de qué debemos hacer para criar a nuestros hijos conforme a su voluntad. Así que continuando, hermanos, con el esquema general, vamos a considerar algunas oraciones claves de las Escrituras que ejemplifican la forma como los padres piadosos deben de orar. Porque yo sé que ustedes ahora dicen, bueno, entendemos que vamos a orar por nuestros hijos, pero ¿cuál es la manera? ¿Cómo es que debemos? ¿Hay algún principio bíblico? ¿Hay ejemplos en la Biblia que nos digan cómo orar? ¿Cuándo empezar a orar por nuestros hijos? Bueno, la Biblia no nos dejó a expensas de esto. La Biblia nos dice en qué momento debemos comenzar a orar y de qué forma hacerlo. Nos ejemplifica varias oraciones. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos 15:4, y vamos a mirar que él está diciendo que en el Antiguo Testamento hay varios ejemplos de eso. En Romanos 15:4 él dice que las cosas que se escribieron antes, en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. Y precisamente, hermanos, casi todas las oraciones que vamos a ver como un ejemplo de un padre que ora, una madre que ora, los encontramos en el Antiguo Testamento. Así que para que podamos, hermanos, extraer de estas historias algunas lecciones que nos ayuden a la vida de piedad, en la tarde de hoy empezaremos con la oración de Ana por su hijo Samuel. La oración de Ana por su hijo Samuel. Y continuaremos después con la oración de Abraham por Ismael. Luego vamos a ver la oración de Mardoqueo por Esther. Luego vamos a ver la oración de David por su hijo que tuvo con Betsabé, el cual enfermó de muerte. Y finalmente veremos la oración del mismo David por Absalón durante el tiempo de la rebeldía que el de este hombre tenía con su padre. Estas oraciones bíblicas, hermanos, nos enseñarán a orar de una manera apropiada por nuestros hijos en las diferentes etapas y circunstancias de la vida. Y la pregunta es, ¿cuáles son esas por las que un padre cristiano debe orar? Esas cosas por las cuales un padre debe orar de acuerdo con lo que aprendemos de estas oraciones. Eso es lo que estas oraciones nos van a revelar, nos van a señalar. Y en primer lugar, hermanos, lo que vamos a tratar con la oración de Ana, en primer lugar es que debemos orar por la concepción y el nacimiento de nuestros hijos, como lo veremos a través de esta oración de Ana, por la concepción y el nacimiento de nuestros hijos. Y en segundo lugar debemos orar, hermanos, por la conversión y el crecimiento espiritual y la perseverancia de nuestros hijos, como lo hizo Abraham por Ismael. Y en tercer lugar debemos orar por el servicio que nuestros hijos pueden rendir a Cristo en su reino por su utilidad en la iglesia de Dios. Y en cuarto lugar debemos orar por la preservación de nuestros hijos de penalidades, dolor o muerte en medio de las aflicciones, de enfermedades o peligros. Y finalmente debemos orar que Dios frustre los planes y las actividades pecaminosas de nuestros hijos, como David oró por Absalón. Todo esto lo veremos a lo largo de esta sección de la oración por los hijos, la oración de los padres por los hijos. Así que vamos a iniciar, hermanos, tratando, en primer lugar, la responsabilidad que tenemos como padres de orar por la concepción y el nacimiento de nuestros hijos, tal como esa responsabilidad es ilustrada en la oración de Ana por su hijo Samuel. Un título bastante largo, ¿no? Vuelvo a repetirlo, la responsabilidad que tenemos como padres de orar por la concepción y el nacimiento de nuestros hijos, tal como esa responsabilidad es ilustrada en la oración de Ana por su hijo Samuel. Veamos entonces esto. Y vamos a mirar, hermanos, que a lo largo de este texto que el hermano nos leyó, de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 11, lo primero que encontramos es la amarga prueba de Ana que dio lugar a su oración. Porque el contexto de esta oración de Ana es un contexto de amargura, un contexto de dolor, un contexto quizá de desasosiego para ella. Por eso, para poder entender la aflicción de Ana y qué tan dura era esa prueba, debemos esforzarnos por poder ver el contexto. En el versículo 12 nos dice que Elcana tenía dos mujeres. Elcana no tenía una esposa y un amante, tenía dos esposas legales. Ahora, el hecho de que sea legal no significa que sea moral.
El hecho de que sea legalmente, supuestamente correcto, no significa que sea moralmente correcto. Esto es bigamia. Esto es adulterio. Pero esto era, por supuesto, una situación difícil para Ana. Hermanos, y aunque aquí no es nuestro tema la poligamia, ya que eso no tiene nada que ver con el asunto que queremos tratar, no obstante es necesario indicar tres cosas de este asunto. En primer lugar, la enseñanza clara de las Escrituras es que la poligamia no tiene cabida en el diseño de Dios para el matrimonio desde el principio. En Génesis 2, 24 al 25, desde el mismo momento en que Dios creó el matrimonio, dijo así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres, sino a su mujer, y serán una sola carne. Así que el diseño mismo del matrimonio excluye la poligamia. Los dos se convierten en una sola carne. Eso es un misterio. Y en Proverbios 5, 15 al 16, Salomón le dice a su hijo, dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Hablando del deleite de que su hijo debería disfrutar de su propia esposa. De modo que el diseño original de Dios para el matrimonio fue que un hombre se casara con una sola mujer, lo que llamaban monogamia. Pero en segundo lugar, aunque ese patrón fue violado en ocasiones, como también en otras de la historia de Israel, no fueron violaciones tan frecuentes como a algunos les parecen creer, ¿cierto? Algunas personas piensan que todos los hombres en la Biblia tenían hartas mujeres. Esa concepción es errónea, porque la Biblia realmente es un resumen de una historia muy larga y fue en ocasiones muy distantes una de otra donde se llevó a cabo estas cosas. Así que teniendo en cuenta, hermanos, que el Antiguo Testamento hubo un periodo bastante extenso, veremos que se trata de algo extraño en ese tiempo también, que sucedería muy rara vez. Por cierto, en el libro de Samuel, este es el único caso que se relata, el caso del Elcana, y eso era extraño para la historia de Israel. Y finalmente, hermanos, debemos decir que esas historias fueron registradas en las Escrituras, sobre todo para enseñar al pueblo de Dios que la poligamia no funciona. No funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque no es el diseño de Dios. No sé si ustedes recuerdan que Napoleón Bonaparte, bueno, saliendo un poquito del tema, pero salirse de los diseños de Dios no funciona. Napoleón quiso establecer una semana de 10 días y no le funcionó. Por eso es que tenemos semanas de 7 días. Todas las naciones tienen semanas de 7 días y no de 10. Y por cierto, hermanos, volviendo al tema, por cierto, la unión de dos pecadores, un hombre y una mujer, ya trae consigo diferencias que lidiar, ¿cierto? Asperezas que lidiar. Bastante tenemos con una para tener otra. Bueno, eso podría verse en el tema de los pecadores como somos nosotros, ¿no? Problemas con los cuales tratar. Ahora imagínense la de un hombre con dos mujeres, ¿cierto? No puede con una y quiere dos. Así, hermanos, que están viviendo bajo un mismo techo. Yo sé que ustedes saben que es vivir bajo un techo requiere, hermanos, de paciencia, tolerancia y mucha armonía y sabiduría. Las dos teniendo igualdad de derecho. Y eso no es solo es inmoral, hermanos. Eso no es funcional cuando se tiene más de una esposa. Sin embargo, la realidad es que el pueblo de Dios no tenía toda la revelación a la mano como la tenemos ahora, y se dieron casos de poligamia, y uno de ellos fue el de Elcana, que tenía dos esposas, Ana y Penina. Entonces, más o menos usted va mirando el contexto, hermano, no es fácil, ¿cierto? Pero el problema de Ana se agravaba por el hecho de que Penina le había dado hijos a su esposo, y ella no le había dado ninguno porque era estéril. Versículos 2 y 4 dice así, en la segunda parte: y Penina tenía hijos. Mire que no tenía uno, tenía hijos, más de uno, mas Ana no los tenía. Penina no solo había dado un hijo, Penina no solo le había dado un hijo a Elcana, sino que no le había dado varios hijos. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Parece que Penina tendría más o menos por ahí unos 6 hijos y Ana no tenía ninguno.
Penina era abundante teniendo hijos y así que Ana tuvo que pasar varias veces la amarga experiencia de ver a su rival embarazada. Ana no podía satisfacer el deseo de su marido y el deseo de ella misma de tener hijos. Y los años, hermanos, y póngale esto, los años comienzan a avanzar, a pasar un año tras otro y la situación no cambiaba. Ana continuaba siendo estéril y eso más la afligía y eso más la amargaba. El Cana estaba al tanto de la situación, era, hermanos, ineludible, era tan evidente ver el rostro de Ana tan amargado y tan cargado. Se trataba de ser, y el Cana trataba de ser sensible en el sufrimiento de su esposa y aún de su vergüenza. Por eso es en el versículo 5, pero a Ana el Cana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. El Cana amaba a Ana con un amor especial y a pesar de que ella no le había dado hijos, entonces, y por eso sacaba una porción doble para ella. Y creo que el escritor del primer libro, de este primer libro de Samuel, escribió este relato desde una posición teocéntrica. Porque, hermanos, la razón por la que Ana no tenía hijos es porque Dios hace conforme al designio de su voluntad. No le había dado el tener hijos. Era Dios. Dios no le había concedido tener esa bendición. Ana debía aprender una lección en ese sentido. La concepción de un niño no está en nuestras manos, sino en las manos de Dios. Así que por eso es que los hijos son una bendición que Dios nos da, porque no es un regalo que Dios le da a todos. Es Dios quien da a una mujer tener hijos. Y la lección que Ana necesitaba es que nuestro Dios es sabio, amoroso y bueno, y sabe qué es las mejores cosas para nosotros de un modo, y sabe por qué hace las cosas de un modo y en un caso de otro modo en otro caso. Debemos confiar en que Él sabe qué es lo que está haciendo, y eso es lo que descansamos, hermanos. Dios está haciendo aunque no lo entendamos, pero debemos descansar que Él sabe lo que está haciendo porque Él es sabio. Por eso debemos orar por la concepción de nuestros hijos, porque eso está en las manos de ¿quién? De Dios. Eso no sucederá cuando nosotros lo queramos, sino cuando Dios quiera. Ana sabía esto porque era israelita y que eso estaba en las manos de Dios, pero no aceptaba. El problema es que aunque ella entendía eso, no lo quería aceptar en su corazón. No lo aceptaba en su corazón el hecho de que Dios no quisiera darle esa bendición. El problema que ella tenía de su amargura, el problema era con Dios. Dios, ¿por qué no me quieres dar un hijo? Pero la prueba de Ana era aún más dura por causa de la crueldad de la otra esposa de su marido, por Penina. Versículo 6. Y su rival, dice ahí, la irritaba. No solamente miraba este tema de amargura, sino que la irritaba y enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Quizá Penina, hermanos, molestaba a Ana con comentarios irónicos e hirientes. Hermanos, yo creo que aquí no era una cosa fácil la que estaba tratando Ana. Quizá Penina le decía, mira, tú no tienes ningún hijo, mi esposo me ama más porque yo le he dado 6 hijos. Tú no tienes ninguno. ¿Cómo crees que él te va a amar a ti? Me imagino que esos eran los comentarios, ¿no? Pero hermanos, debemos de aprender de este texto a tener un sentido común santificado que nos guarde de hacer comentarios impropios en ciertas ocasiones. Hay veces, hermanos, que muy dado llega una pareja, y nosotros le preguntemos por qué no han tenido hijos. Cuidado, hermanos, en ser imprudentes. Quizá ellos no tengan hijos no es porque no quieran, sino porque hay una circunstancia que les impide tenerlos. Y nosotros habremos abierto nuestra boca y hemos sido con un comentario inapropiado, hemos sido imprudentes. Debemos tener mucho cuidado. Hermanos, en el caso de Penina eran comentarios irónicos con el pretexto, con el propósito de herir a Ana, y muchas veces las personas caen en ese error por falta de sentido común. Ahora, no es el sentido de herir, pero hermanos, eso ofende cuando no somos prudentes, cuando no tenemos juicio. Hermanos,
molestan y hieren porque no piensan antes de hablar. No toman en cuenta el dolor que pueden causar con sus palabras y sus observaciones. Hermanos, a veces debemos orar al Señor que nos ayude a mortificar, hermanos, la curiosidad, ¿sí? Hay veces que somos muy curiosos. Ay, ¿por qué el hermano será? ¿Por qué no tiene hijos? Vamos a preguntarle. Hermanos, deje la curiosidad. De hecho, hermanos, ¿quién es el chismoso? Dice la Biblia, quien descubre el secreto. Hermanos, debemos tener cuidado con esto, porque esta curiosidad puede llevarnos a hacer preguntas impropias. Cuidémonos de los comentarios que están fuera de lugar. Debemos orar a Dios que nos guarde de ser como Penina, que nos guarde, hermanos, ya sea que lo hagamos de maldad o que lo hagamos por falta de juicio. Pero regresando a la historia, hermanos, el texto nos dice que esa prueba que sufrió Ana se extendió por años y años. Versículo 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así. Mira que Penina no fue un tiempo, sino que siempre estaba constante como una gotera sobre una piedra, irritando a Ana. Por lo cual, ¿qué hacía Ana? Ana lloraba y no comía. Entonces debería estar delgada. Literalmente, Penina estaba acabando con la vida de su rival. Ana cayó finalmente en un estado de profunda depresión. Y eso también comenzó a causar tensión entre ella y su esposo. Versículo 8. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Ahora no parece que estuviera diciendo que Penina tenía 10 hijos. Y mejor que esos 10 hijos de Penina debería ser ella, o sea, debería ser más bien Elcana para Ana. El problema de Ana no era con Penina ni con su marido. A la larga, el problema era con ¿quién? Con Dios. Dios 2 veces dice en este pasaje: Jehová no le había concedido tener hijos. Como parece que el texto está señalando que ella estaba amargada a Dios: ¿por qué no me das hijos? Pero la depresión de Ana terminaría cuando ella tomaría una resolución determinante de echar su carga. Y ese es el problema de todos nosotros. Hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen una carga y ustedes se la comentan a todos, pero lo único que no sabe Dios? Ay, la economía está dura. La situación está apremiante. No sé qué hacer. Hermanos, echad todas vuestras cargas sobre Él, porque tiene cuidado de vosotros. Hermano, cuando vayas a comentar algo que te carga en el corazón, la persona principal a quien debes contarle eso es a Dios. Y Ana nunca había hecho eso. Ana se estaba cargando con una carga demasiado pesada que la estaba abrumando y la estaba llevando a la depresión. ¿Y cuántos de nosotros estamos librando un momento? Y hermanos, si en vez de llorarle a Dios, le lloramos delante de los hombres, ese no es el punto. Todo el mundo sabe menos Dios. Ahora, no es que Dios no sepa, porque Él es omnisciente. Lo que estoy diciendo es que usted se lo cuenta todo y quiere descansar en el hombre, pero no descansa en Dios. Pero hermanos, por eso la depresión de Ana terminaría cuando ella tomara la determinación de echar su ansiedad al tierno y amoroso cuidado de Dios. Y esto fue lo que finalmente ocurrió y lo que nos lleva a nuestro segundo punto: la intensidad y el fervor de la oración de Ana. Miren que después de la amargura, ella se dio cuenta, tuvieron que pasar años para que se diera cuenta de qué tenía que hacer. Versículo 10. Ella, con amargura de alma, ¿qué hizo? Oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Sí ves? ¿A quién lloró? ¿A los hombres? Sí, muchas veces antes lloraba a los hombres, pero aquí estaba llorando ¿quién? A Dios, y lloró abundantemente. Ana fue a Dios con toda su amargura, y era tal su amargura que ella no podía hablar siquiera. Imagínense cómo estaba esta mujer de llena y cargada, que cuando dirigía su oración, temblaban sus labios y no podía articular palabras claramente. Versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Tanto así, que mire lo que dice: y Elí la tuvo ¿por quién? Por ebria. Era tal la amargura de Ana que tenía un tapón en su boca que no le
mi tía pronunciar palabras. ¿Usted no le ha pasado circunstancias así, hermano? Usted no puede ni hablar de la carga que tiene. Entonces le dijo Elí, versículo 14, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, le dijo. Y Ana respondiendo diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y Ana realmente derramó su alma delante de Dios. Y dijo ella, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ana tomó la amargura, Ana tomó su vergüenza, su resentimiento y lo llevó todo delante del Señor. Ahora, hermano, esto es excelente porque eso aplica para toda la oración de nosotros. Cuando Ana comenta y le comenta a Dios todo lo que estaba pasando, ¿será que va a salir igual que como llegó, con la misma amargura? ¿Acaso ella ahora, si Dios le responde, va a cambiar su semblante, o en el mismo momento en que descarga esa opresión se va a alegrar su corazón y va a volver a recobrar su fuerza, su ánimo? Hermanos, ella lo llevó todo delante del Señor y ella dice, he derramado mi alma delante de Jehová, y el trono de Dios era el único lugar donde Ana podía acudir para encontrar alivio a su aflicción. Hermanos, es ahí donde encontramos nosotros alivio a nuestra aflicción. Solo Dios podía aquietar el corazón atribulado de Ana. ¿Y qué fue lo que Ana oró al Señor? ¿Qué fue lo que le pidió? Esa pregunta nos lleva al corazón de este estudio y da un paso a nuestro tercer encabezado. El asunto que Ana enfocó en su oración. El asunto que Ana enfocó en su oración. ¿Cuál fue la petición de Ana? Versículo 11. E hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Toda la historia, todo el pasaje gira en torno a este versículo. Este es el centro de nuestra historia. La petición de Ana era, Dios, dame un hijo, y si me lo concedes, te lo dedicaré a ti todos los días de tu vida, de su vida. Y Ana estaba dispuesta a dedicar ese hijo al servicio de Dios, aunque no implicara el separarse de la criatura, aunque implicara, separarse de la criatura, por lo que tanta esta mujer había sufrido, y este es el centro del asunto. Y el deseo que tenía Ana, hermanos, por salir embarazada se había convertido en el problema entre ella y Dios. ¿Sabe qué? Ese niño ni siquiera lo tenía, ya era el ídolo de ella. ¿Cuál era el problema de su amargura? ¿De qué dependía su felicidad? De ese niño. Cuidado, hermanos, y esto nos habla a nosotros, que nuestros hijos a veces se conviertan en ídolos. En ídolos. Pero en ese momento el problema había sido resuelto. Ana seguía deseando un hijo, pero no estaba dispuesta a continuar permitiendo que esa criatura interviniera entre ella y Dios. Esa es la gran lección que nos enseña ese texto, hermanos. La actitud que Ana asumió finalmente es que es la que deben tener los padres piadosos hacia cada uno de sus hijos. No deben agradar a sus hijos por desagradar a Dios. Hay muchos padres que agradan a sus hijos y desagradan a Dios. Y están haciendo las cosas mal. Los están enseñando a ser hijos egoístas, peleones, y no se dan cuenta, están idolatrando. Y no los corrigen, ¿sabe por qué? Porque para ellos sus hijos son un hijo. Y no permite que hablen de nadie, toque a sus hijos, porque son ídolos. Y dice en 1 Juan 5:21, apartados ¿de qué? De los ídolos. Esta periódica, hermanos, es para todos los padres, porque esa actitud que tuvo Ana la deben tener los padres con cada uno de sus hijos que van a tener o que ya tienen, hermanos. Dios no nos da a los hijos para que los idolatremos, ni para que hagamos un uso egoísta de ellos. No son posesiones que vamos a manipular a nuestro antojo para cumplir nuestras ambiciones y necesidades personales. No, hermanos. Alguien dijo, los hijos son dados a los padres para que los moldeen, no para que los retengan, para que los amen, no para que los adoren, no para que ellos hagan lo que quieran, no para que usted, hermano, permita que ellos hagan lo que ellos quieren.
Porque en ese caso, si usted lo hace, usted está siendo idólatra por sus hijos. Porque usted prefiere agradarlos a ellos que agradar a Dios. Hermanos, nuestros hijos pertenecen a Dios. Al igual que todas las cosas pertenecen a Él. Y algún día se casarán y se irán de nuestro hogar. Y nosotros, que nos hemos quemado las pestañas criándolos, pasaremos a un segundo plano para ellos. Ahora, esta no es la ley de la vida, como algunos dicen. Esta es la ley de Dios. Esta es la ley de Dios. Y cuando un padre o una madre crea una atadura tan fuerte hacia los hijos, que luego se resisten a dejarlos ir para formar un hogar independiente, esa madre, ese padre está actuando contra el diseño de Dios. Hermanos, ¿cómo será posible que un padre o una madre retengan un hijo? Tiene 30 años y todavía está en la casa y no lo quieren dejar ir. Idolatría. Padres, no esperen que sus hijos estén grandes para tomar la resolución que Ana tomó antes de que Samuel fuera engendrado. Debemos orar que Dios nos libre de tener un espíritu posesivo y egoísta que nos lleve a retener a nuestros hijos. Que nos libre, hermanos, de creer que ellos nos pertenecen, que podemos retenerlos a nuestro antojo. Ellos pertenecen a Dios y han sido puestos, hermanos, en nuestras manos por cierto periodo de tiempo, pero por un tiempo, para que los moldeemos conforme al modelo de Dios que Dios nos ha trazado en su palabra, para que ellos lleguen a ser adultos independientes, para que puedan cumplir sin impedimentos el plan de Dios para ellos. Hermanos, yo pregunto en esta tarde, referente a eso, ¿esa es la actitud que tienes con cada uno de tus hijos? ¿Has orado alguna vez a Dios que te libre de tener un amor idolátrico hacia tus hijos? Que te dé una posición correcta hacia cada uno de ellos. Y si quieres saber si tienes una actitud idolátrica hacia tus hijos, pregúntate hasta qué punto han sido tus hijos culpables que tú trastornes la escala de valores y prioridades de Dios. Porque si para ti primero son ellos, entonces tú estás idolatrando tus hijos. Por ejemplo, hermanos, ¿han venido a ocupar tus hijos el lugar que le corresponde a Dios en tu vida? Quizá en una forma más palpable, hermano, ¿han venido a ocupar tus hijos el lugar que corresponde a tu esposa? Mire, hay esposas que no prestan atención a su esposo porque idolatran a sus hijos. No tienen una atención con su esposo porque idolatran a sus hijos. Y eso pasa con muchas mujeres. Cuando la primera relación que tiene una mujer no es con sus hijos, es con su esposo. Hermanas, ¿han venido a ocupar tus hijos el lugar que le corresponde a tu esposo? ¿Cuánto tiempo gastas con tu esposo? Si realmente tú haces esto. Porque la Biblia dice que la relación principal en el hogar es la relación del esposo con su esposa y viceversa, y la relación con los hijos debe ir después, no antes. Si sus hijos están ocupando ese lugar, usted es un idólatra y usted ha violado el plan de Dios. Y si usted tiene que estar al tanto de todo lo que hacen sus hijos, así estén casados, usted tiene un amor idolátrico porque ellos y han violentado el plan de Dios por ellos. Hermanos, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia, y las esposas que se sometan a sus esposos como la iglesia a Cristo. Y los hijos, hermanos, no pueden invertir eso. Y lo digo, hermanos, porque hay madres que sus hijos se han casado y ellas siguen entrometiéndose en los asuntos del matrimonio. Eso no debe ser así. Y hasta descuidan a su esposo que está en su casa, su hijo ya se fue, déjelo ir. Por lo tanto, dejará el padre a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ellos deben saber que los amamos con un amor grande y profundo a nuestros hijos, pero que no son un obstáculo en nuestra relación matrimonial. Hermanos, cualquiera que permite que la relación matrimonial se acabe por los hijos es un idólatra. Yo te pregunto, sigo preguntándote, hermano, ¿compromete en ocasiones los principios bíblicos para no entrar en polémica con tus hijos? Hay padres que ven a sus hijos haciendo las cosas y no los corrigen.
comprometen los principios bíblicos, permiten que sus hijos violen los principios y no le dicen nada. Idolatría. Has llegado a comprometer tus principios que están tan claros en la palabra de Dios porque tienes el temor de perder el favor de ellos, porque quieres mantenerlos contentos contigo, porque tienes el temor de perder sus afectos. Ay, es que mis hijos, si yo los castigo, no me van a amar. Malos. Se está buscando la aprobación de sus hijos más que la de Dios. Y eso es así. Si eso es así, hermano, has pecado contra Dios. Tú tienes un amor idolátrico por tus hijos y has violentado el plan de Dios. Padres, este asunto es crucial. Por favor, yo pido que usted lo medite y reflexione en esto. ¿Usted realmente está obedeciendo a Dios y no está agradando a sus hijos primariamente? Debemos orar insistentemente a Dios que nos dé una disposición correcta hacia nuestros hijos. Por eso Ana dijo: Señor, dame un hijo y si me lo das, es tuyo. No voy a retenerlo, no voy a idolatrar a esa criatura. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Entonces hemos visto, por un lado, hermanos, la prueba que dio lugar a esta oración, ¿no? En segundo lugar, la intensidad y el fervor de esta oración. Tercero, el asunto enfocado en la oración. Y veamos, en cuarto lugar, la serenidad que Ana experimentó después de haber orado. Versículo 8. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Ahora yo le pregunto, hermanos, es interesante aquí. Bueno, no es una pregunta, es más bien una afirmación mía. Que es interesante aquí que Ana volvió a recobrar su alegría, su gozo, y comió y ya no estuvo más triste. La pregunta es ¿por qué? Ahora, no es porque Dios le concedió el hijo, todavía no lo había tenido, sino porque ella supo descargar su amargura en oración a Dios. Ese fue el punto. Es ahí, hermanos, eso es orar con fe. Orar con fe no es esperar que yo esté contento cuando Dios reciba la respuesta a mi oración. No, orar con fe es saber que Dios tendrá lo mejor para mí, aunque todavía no lo vea, porque la fe no es por vista. Es interesante que esta oración de Ana no había sido respondida, pero su corazón había cambiado por completo, porque Ana había resuelto su problema con Dios. Hermano, cualquier circunstancia que usted esté viviendo y usted se amarga, el problema es de usted con Dios. ¿Qué es lo primero que usted piensa en hacer? En tomar un atajo y hacer cualquier cosa. ¿Y sabe qué? Lo primero que pensamos es abandonar las cosas de Dios. Una vez el asunto fue tratado delante del trono de Dios, la paz y el gozo volvieron a su vida y Ana dejó de pelear con Dios. Hermanos, si usted tiene un problema de amargura, es porque usted tiene un problema con Dios. Si usted está intranquilo en su trabajo, en su familia, en cualquier situación de familiar, usted tiene un problema con Dios y tiene que resolver ese problema. Y quizá, hermanos, la Biblia dice que en Santiago que no recibís porque no pedís, pero el problema también es que muchas veces oramos y pedimos que mal, para cargar, para nuestros deleites y para todas las cosas malas. Debemos orar también bien. Pero Ana pudo resolver y vino paz al corazón. Y debemos suponer que el cambio de Ana fue notorio con su familia. Ana estaba sumida en una profunda angustia, que ni siquiera comía, pero ahora todo era diferente. Ella recuperó el apetito y la expresión triste de su rostro ya no estaba ahí, se había ido. Si Ana hubiese vivido en los días de hoy, la gente se hubiera preguntado: bueno, ¿qué psicólogo la estará tratando? ¿Qué pastillas le estarán dando? Bueno, hermanos, nada de eso. Esto es un problema espiritual, no una enfermedad física. Ana había resuelto su problema, ¿saben dónde? En el trono de la gracia, y eso fue suficiente. Hermano, ¿cuánto fue la última vez que has derramado las lágrimas de tu impotencia y tu insuficiencia en el trono de Dios? Porque es así donde nos descargamos al trono de la gracia. Es triste ver hoy a muchos cristianos con todos los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance, mendigando las cosas que el mundo puede ofrecer para poder tener un poco de paz, hermanos. El asunto tiene que ser resuelto ¿con quién? Con Dios, no con pastillas para los nervios o estimulantes, no con psiquiatras o psicólogos. El asunto tiene que ser resuelto con Dios,
Hermanos, ¿cuántas veces estamos tan dispuestos a hablar con nuestros problemas con todo el mundo, menos con el que tenemos que hablar? Y hay veces ni con los hermanos. Ahora, no es que no lo podamos hacer, pero si lo vas a hacer, cuéntale primero a Dios. Pero no descanses en tu hermano, descansa ¿con quién? Tu problema, con Dios, como hizo Ana. Ana había cometido ese error primero, se lo contaba primero al marido, pero primero era Dios. Pero Ana había resuelto su problema en el trono de la gracia y hoy muchos quieren que todos se enteren para que nos compadezcamos de ellos. Sí, hermano, está pasando, sí, hermano, yo lo entiendo. Ay, usted entiende mi problema, sí, sabe. Pero cuando va con una persona y le dice, hermano, ¿sabe qué? No me cuente eso ahí, va, cuénteselo al Señor y hable con Él. No lo busquen. Hermanos, y hoy muchos quieren que todos se enteren, que tengan autocompasión y autocomiserable. Mira, pobrecito, estoy sufriendo. Necesito que me apapachen, que me piden, que me busquen una solución. No, hermano, la solución se encuentra ¿en quién? En Dios. Pero esas mismas personas que tienen esa facilidad de contar el problema a todo el mundo, les cuesta ir al trono de la gracia a derramar su corazón y de entregarle su carga al Señor. Por eso decía en Pedro, ese echar su ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de quién, de nosotros. Hermanos, eso es una promesa. Y una demanda, hermanos, la demanda es que si estamos cargados y amargados, si estamos pasando por una dificultad, debemos contarle a todo el mundo, debemos contarle ese problema a Dios. El salmista dice, en el día que temo, yo en ti confío. Y en el Salmo 56:3, Pablo dice en Filipenses 4:6, note esto, dice, por nada estéis afanosos. Hermanos, no estén amargados, yo no quiero ver un rostro fruncido de ustedes y estar quejándose de la situación. Sino que sean vuestras, miren lo que dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y luego con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar, hermano, como resultado que usted echa su carga sobre Él y entrega toda la ansiedad sobre Él? Y usted sabe que lo mismo que le pasó a Ana. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? Cuando viene la paz, Dios contesta tu petición. A la manera de Él, no a la manera de nosotros, y en el tiempo de Él. Pero ¿por qué yo lo estoy pidiendo, hermano? Pero no le estás descargando. Usted sale igual, salió de la oración, sí, ya oré, pero no pasa nada. Pero si oraste con fe, y si salen con la misma preocupación, con el mismo ceño fruncido, entonces no has orado con confianza. No has tenido confianza de dejar toda esa preocupación en las manos de ¿quién? De Dios. Ana hizo eso. Pero no solo debemos orar correctamente, y esto fue lo que pasó con Ana como resultado de depender y descansar en el Señor en oración. Dice que en el Señor, en la oración, la paz de Dios guardó su corazón y sus pensamientos. Y a pesar que probablemente Penina, porque Penina no dejó de hacerle la vida imposible. Hermanos, quizás muchas cosas van a seguir, parece que siguieran así, pero el Señor te está probando. Y Penina continuaba afrontándola porque el problema había sido resuelto de raíz, pero a pesar de eso ya estaba tranquila, Ana. Y la raíz del problema de Ana es que ella no había aceptado en ese momento el hecho de que Dios es soberano y que tiene derecho a hacer las cosas según el designio de su buena voluntad. Pero ahora la perspectiva, ella miraba las cosas de otra manera. La forma de ver, después de que descargó esto, comenzó a ver las cosas distintas. Ana poseía ahora un conocimiento experimental más profundo de Dios y de sus caminos, y el hecho de que ahora ella conociera a Dios más profundamente no aminoró su deseo, pero le dio las herramientas necesarias para manejar la situación de ahora en adelante. Hermanos, ¿quién dice que los cristianos no vamos a sufrir aflicción, problemas? Pero ¿qué debemos de hacer? ¿Está alguno afligido? ¿Qué dice Santiago? Haga oración. ¿Para qué? Para derramar nuestro corazón y alisar todas nuestras cargas sobre Él. Ana podía trabajar ahora con su corazón en medio de la aflicción, no fuera de la aflicción, sino en medio de ella. Y Ana aceptó de corazón que Dios podía hacer con su vida lo que Él quiere, y por eso no peleaba más con Dios. Y esto fue lo que trajo paz a su alma. Ana estaba en paz con Dios, y eso era evidente, hermanos. La cara le volvió a cambiar, el apetito le volvió.
Y el temor y el tener paz con Dios cambió completamente la vida de esta mujer. Veamos ya el último lugar, el último encabezado. El lugar estratégico de esta oración en la vida de Ana y en la historia del pueblo de Dios. El lugar estratégico de esta oración en la vida de Ana y en la historia del pueblo de Dios. Versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz a un hijo y le puso su nombre Samuel, diciendo, por cuando lo pedía a Jehová. La respuesta de Dios a la oración de Ana fue positiva. Recordemos que ella estaba en paz ya con Dios, pero mire, ya estaba en paz. No estuvo en paz cuando nació el niño, sino antes de concebirlo ya estaba en paz. No importaba cuál fuera la respuesta de Dios. Pero a Dios, a él le plació positivamente su oración y por eso le llamó Samuel, que en hebreo es Shamuel. Shamuel significa Dios me ha escuchado. Samuel no debía olvidar nunca que su existencia se debía a la oración de su madre, pero la madre tampoco olvidó que ella había hecho una promesa, por lo cual se apresuró a hacer lo que había prometido tan pronto como fue posible. Dice ahí en los versículos 22 al 28, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré a adorar hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y mataron el becerro y trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Hermanos, es interesante notar que es un momento, es que en ese momento, no antes, cuando Ana irrumpe en adoración, en este capítulo, en el capítulo 2. Dice, ella irrumpió en adoración por todo lo que había pasado, y eso nos mueve, hermanos. No solamente, hermanos, cuando vemos y descansamos en el Señor, tenemos más facilidad para adorar, más motivos para adorar al Señor. Dice en el versículo 1 del capítulo 2, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Eso no es otra cosa que el gozo de la obediencia, hermanos. Esto no fue cuando salió embarazada, fue cuando su hijo lo dejó en el templo. Ana estaba gozosa porque pudo conceder lo que le había prometido. ¿Saben quién le adora al Señor? Puedo obedecerte, Señor. Te estoy obedeciendo. El gozo de la obediencia, no el gozo de la oración respondida, pero Ana no se olvidó de su hijo. Dice en 1 Samuel 2:19, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer sacrificio acostumbrado. Ana no olvidó, a su hijo, pero estuvo dispuesta a cumplir su promesa, y la historia de Ana termina de la siguiente manera. Ahí en el capítulo 2, versículo 20 al 21 dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa y visitó a Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijos. ¿Sabe cuántos tuvo? 7. 7 con esto, porque más Samuel. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Lo cierto, hermanos, es que Dios visitó a Ana y ella concebió. Lo que podemos notar en este texto es que una visión muy distinta a la que tienen muchos hoy en día con respecto a los hijos. Hermanos, el concepto que muchos tienen hoy tristemente, incluyendo a muchos que profesan ser cristianos, es que no debemos tener hijos. Pero esa no es la enseñanza que nos da la Escritura. Debemos tener hijos, hermanos. Debemos tener hijos. No perros. Hermanos, los perros no son hijos. Los hijos. En el Salmo 127, 3, 5 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Son herencia.
cosa estimada en el fruto del vientre, como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y la Biblia enseña que entre más jóvenes es mejor tener hijos. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y en el Salmo 128, 1:3, hermanos, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos cuando comiere el trabajo de tus manos. Bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Dice, dichoso aquel hombre que tiene hijos, aquel matrimonio que tiene hijos. Hermanos, esta es la visión de las Escrituras. Yo no puedo, y no estoy diciendo con esto que no debemos planificar, no estoy diciendo esto, que tengan los hijos que vengan, ¿no? O que una mujer cada año debe salir embarazada, hermanos, tampoco estoy diciendo. Pero hay muchos factores que debemos tomar en cuenta en esto, hermanos. Pero lo que estamos diciendo es que debemos examinar nuestros corazones si nos hemos dejado cautivar por una época hedonista, que simplemente no tenemos más hijos por disfrutar de ese mundo. Cuidado, hermano, con eso. Si eso es lo que usted está buscando, usted está pecando. Porque usted es un egoísta. Usted no quiere tener hijos simplemente para que no le quiten su tiempo de diversión. Hermanos, pero esta generación egoísta rehuye de todo tipo de responsabilidad y de trabajo duro. No quieren responsabilidad. Por eso quieren subsidio para todo. Por eso no quieren tener hijos. ¿Sabe qué? Está la generación de cristal, que son flojos y no quieren trabajo, no quieren ningún esfuerzo. Todo lo quieren fácil. Y las mujeres ya no quieren tener hijos. Se casan hoy y no quieren tener hijos. Una generación totalmente, hermanos, débil. Y hermanos, los hijos son una bendición, son herencia de Jehová. Y si no vemos las cosas desde esta perspectiva, hay algo que está caminando mal en nosotros, que no está caminando bien. Hermana, ¿qué harías tú si Dios te visitara como visitó a Ana? ¿Qué harías tú? Puedes, hermano. Aquí, así ya está operado usted, puede que pase, hermano. Para Dios no hay nada imposible. Pero ¿qué haría usted? ¿Lo va a recibir con amargura o con alegría, hermano? Y cuidado que lo reciba con amargura. Y cuidado que usted esté diciendo en el corazón que eso no pase. No, hermanos, al contrario, quiera Dios que pase. Así que la oración de Ana, hermanos, y la disposición con que orar no solo cambió radicalmente la vida de esta mujer, sino que tuvo repercusiones en la vida, en la historia del pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Samuel fue uno de los tatarabuelos de Jesucristo. Bueno, de David, y de David vino Jesús. Esa oración ocupa un lugar estratégico en el trato de Dios para con su pueblo, porque fue a través de la oración de Samuel que él vino al mundo, y fue a través del ministerio de Samuel que David fue ungido como el rey de Israel, y fue a través de David que Dios cumplió sus promesas concernientes al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo iban a saber que esa oración tendría tanto alcance vasto, tan extraordinario, hermanos? Y para terminar, para concluir, hermanos. Hermanos, ¿quién sabe el papel de alguno de nuestros hijos jugarán en el futuro? En la historia del pueblo de Dios. Beethoven fue el último hijo y fue uno de los más grandes músicos de la historia de la humanidad. Como resultado de nuestras oraciones y de haber sido criados en el contexto de la exposición encerrada en esta oración, deberíamos decir, hermanos, Señor, reconozco que mis hijos son tuyos. Deberíamos hacerlo. Y me los has dado para que los moldee, no para que los retenga. Me los has dado, Señor, para que los ame, no para que los adore. ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer con nuestros hijos criados en un contexto de piedad? Que el Señor nos ayude, hermanos, a desarrollar esta disposición que tuvo Ana al final para la gloria de Dios y para el avance de su reino. Vamos a orar.